Nadie se despierta un día pensando que tiene cáncer en etapa 4. De hecho, la mayoría de nosotros hace exactamente lo contrario. Ignora, minimiza, racionaliza. Yo lo hice. Pensé que no era nada. Pensé que era estrés, rutina, cosas de la edad. Mis análisis daban normales. Los médicos decían que todo estaba bien y por mucho tiempo lo creí. Hoy sé que esa confianza casi me cuesta la vida, y es exactamente por eso que necesito contar esta historia. Lo que casi nadie dice es que el cáncer raramente comienza con un dolor insoportable o señales obvias. Comienza silencioso, confuso, engañoso. Comienza cuando sientes que algo anda mal, pero nadie te cree. Comienza cuando sales del consultorio aliviado, mientras el problema sigue ahí, creciendo. Mi diagnóstico fue tardío, etapa 4, y no porque nunca buscara ayuda, sino porque todo parecía demasiado normal para ser peligroso. Si crees que los exámenes normales significan seguridad absoluta, esta historia te va a incomodar. Si alguna vez ignoraste síntomas porque alguien dijo, eso no es nada, necesitas escuchar esto hasta el final. No te voy a prometer un final feliz, ni fórmulas milagrosas, pero te voy a mostrar cómo empezó todo, qué señales ignoré, dónde falló el sistema y cómo mi vida cambió de una forma que jamás imaginé. Tal vez esta historia no cambie el pasado, pero puede cambiar la forma en que escuchas a tu propio cuerpo a partir de ahora. Me llamo Claudio, tengo 40 y pocos años, vivo en una ciudad común, de esas en las que todo el mundo cree que nada muy grave sucede. ¿Sabes? Mi vida era simple, previsible de más. Trabajo, casa, cuentas pagadas, almuerzo de domingo en familia. Esa rutina que llamamos normal, sin pensar mucho en lo que eso realmente significa. Me despertaba temprano, me quejaba del tráfico, bromeaba sobre el cansancio y seguía adelante. Nada parecía fuera de lugar, todo parecía normal. Y, honestamente, pensaba que mi mayor preocupación era la próxima cuenta o si iba a llover el fin de semana. Si te identificas con esto, comenta aquí abajo y suscríbete al canal, porque esta historia comienza exactamente donde mucha gente cree que está segura. Siempre fui ese tipo de persona que confía demasiado en su propio cuerpo, tal vez hasta ingenuo, ansioso a veces sí, pero del tipo que empuja la ansiedad bajo la alfombra y dice, después veo eso. No sabía lo que estaba pasando porque, para mí, no estaba pasando nada. Me despertaba, tomaba café, seguía el día. Cuando sentía algo diferente, pronto pensaba, tonterías, ya pasará. Pensé que no era nada. Crecemos escuchando que exagerar es cosa de gente débil, así que aprendemos a ignorar las señales. Y así fui viviendo, creyendo que el control era sinónimo de normalidad, sin darme cuenta de cuán frágil era esa normalidad. Mi rutina tenía un confort peligroso, demasiado confort anestesia. Repetía los mismos caminos, los mismos horarios, las mismas conversaciones. Si alguien me preguntaba quién era, diría mi nombre, mi trabajo y listo. Ninguna historia extraordinaria, ningún drama. No estaba preparado para nada más allá de eso. Cuando pequeñas cosas empezaron a salirse del patrón, rápidamente las encajaba en cualquier explicación. Estrés, edad, cansancio, algo andaba mal, pero yo aún no tenía el valor de admitirlo ni ante mí mismo. Y admitirlo sería el primer paso para salir de la zona de confort, donde todo parecía bajo control. Recuerdo haber pensado, más de una vez, que mi vida era demasiado previsible para ser interrumpida por algo serio. Parece arrogancia ahora, pero en aquel entonces era solo una creencia silenciosa. Veía historias de lucha contra enfermedades graves siempre ocurriéndoles a otras personas distantes, casi abstractas, nunca a mí. Nunca aquí. Vivía como si la estadística no me alcanzara, como si el diagnóstico tardío fuera algo que solo aparecía en los reportajes. Y eso crea una falsa sensación de invencibilidad que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos construyendo ladrillo a ladrillo hasta el día en que todo se agrieta. Si hoy miro hacia atrás, me doy cuenta de cuánto ignoraba las señales sutiles del cuerpo
porque mi cabeza estaba demasiado ocupada intentando mantener todo funcionando. La vida seguía, yo seguía con ella. No tenía miedo, no tenía pánico, tenía rutina, y la rutina engaña. Nos hace creer que todo está bien solo porque nada ha explotado todavía. Nunca olvidaré aquel día en que pensé, casi riendo, que mi mayor habilidad era aguantar. Aguantar sin preguntar, sin investigar, sin parar. Aguantar como si eso fuera una virtud y no una alerta disfrazada. Sé que mucha gente que está leyendo o escuchando esto ahora también vive así. Se despierta, hace lo que tiene que hacer, ignora pequeños malestares y sigue. Parece madurez, pero a veces es solo miedo a descubrir algo que lo cambie todo. Mi vida aún no había cambiado, al menos eso era lo que yo creía. Vivir con una enfermedad grave no formaba parte de mi vocabulario, mucho menos de mi identidad. Yo aún era solo Claudio, el tipo común, con una vida común, creyendo que los exámenes normales siempre serían suficientes para probar que todo estaba bien. Solo que, aún sin darme cuenta, algo ya había empezado a salirse del lugar. Pequeños detalles, casi invisibles, empezaron a acumularse silenciosamente. Nada lo suficientemente grande como para detener la rutina, pero lo suficientemente incómodo como para plantar una duda que yo fingía no ver. Todavía confiaba en que nadie tenía respuestas porque no había preguntas, y tal vez sea ahí donde todo empieza de verdad, cuando la normalidad parece intacta por fuera, pero por dentro ya está a punto de ceder. Al principio, las señales eran demasiado pequeñas para asustar, casi educadas, ¿sabes? Una molestia aquí, una sensación extraña allá, nada que gritara peligro. Todavía pensaba, debe ser algo pasajero. No sabía qué estaba pasando, pero tampoco sentía que necesitara saberlo. Pensé que no era nada. Mi cabeza se empeñaba en encajar todo en explicaciones fáciles, porque admitir lo contrario exigiría detenerse, investigar, cambiar la rutina. Y cambiar la rutina parecía más peligroso que ignorar los síntomas que aparecían de vez en cuando y luego desaparecían. Cuando decidí buscar ayuda, fui lleno de esperanza. Esa esperanza un poco ingenua de quien cree que alguien te mirará y dirá exactamente qué está mal. Me hice exámenes, escuché términos técnicos, recibí miradas tranquilas, análisis normales, 2 palabras que, en teoría, deberían traer alivio, y lo trajeron por algunos días. Todo parecía normal de nuevo, al menos en el papel. Salía del consultorio pensando que tal vez mi ansiedad estaba inventando cosas. Tal vez el problema era yo, no mi cuerpo, y esa idea, curiosamente, dolía menos que pensar que algo andaba mal de verdad, solo que las señales no desaparecieron, volvían, cambiaban de lugar, confundían, nada lo suficientemente constante para ser obvio, nada lo suficientemente leve para ser ignorado por completo. Cada vez que sentía algo diferente, venía esa conversación interna. Si fuera grave, alguien ya lo habría visto. Nadie tenía respuestas. Pero todo el mundo tenía una justificación. Estrés, alimentación, etapa de la vida. Iba acumulando explicaciones como quien colecciona excusas para no enfrentar lo obvio que empezaba a dibujarse entre líneas. Lo más difícil no era el dolor físico, era la sensación de no ser tomado en serio. En algunos momentos sentí que nadie me creyó de verdad, incluso cuando intentaba explicar que algo no estaba bien. No era drama, no era exageración, era una intuición extraña, difícil de explicar. Repetía exámenes, cambiaba de médicos, ajustaba hábitos, todo dentro del protocolo, todo en orden, y aún así, la respuesta era siempre la misma. No encontramos nada. El diagnóstico tardío no comienza con un descuido explícito, comienza con ese silencio disfrazado de normalidad. Con el tiempo, fui aprendiendo a convivir con la duda. Despertaba bien, dormía desconfiado. Un día normal, otro extraño. Vivía en un punto medio agotador, donde nada justificaba la alarma, pero nada me dejaba en paz. Mi vida seguía, pero con un ruido de fondo constante. Algo estaba mal, y lo sentía en el cuerpo, pero no podía probarlo.
y cuando no puedes probarlo, empiezas a dudar de ti mismo. Eso desgasta, corroe por dentro. Despacio. Cada nueva consulta era una mezcla de esperanza y frustración. Entraba pensando, ahora sí, y salía intentando aceptar un no es nada más. La jornada del tratamiento ni siquiera había empezado, pero yo ya estaba cansado de explicar, cansado de escuchar que todo estaba bien cuando yo sentía que no lo estaba. Nunca olvidaré aquel día en que, sentado en el coche tras otro examen normal, pensé, tal vez esto sea simplemente la vida ahora, viviendo con esa sensación extraña, sin nombre, sin dirección. Aún así, en algún lugar dentro de mí, la tranquilidad prometida por los exámenes no se sostenía. Era como si el alivio fuera siempre temporal, demasiado frágil para durar. Seguía adelante porque no veía otra opción, pero algo dentro de mí ya empezaba a prepararse, aún sin saber para qué, porque cuando las respuestas no llegan, el cuerpo sigue hablando, y en algún momento habla más alto. Con el tiempo, las señales dejaron de ser sutiles. No fue un choque, fue una progresión extraña, casi furtiva. Aquello que antes aparecía de vez en cuando empezó a insistir. Todavía intentaba racionalizar, claro. Me decía a mí mismo que eran cosas de mi cabeza, que tal vez estaba prestando demasiada atención. Pero, en el fondo, ya no podía repetir, todo parecía normal, con la misma convicción. Algo estaba mal. Y ya no era fácil empujar eso bajo la alfombra como antes. La confusión emocional no vino en forma de pánico, vino como cansancio, un desgaste silencioso de quien vive intentando adaptarse a la molestia. No sabía qué estaba pasando, pero ya tampoco creía totalmente en las explicaciones simples. Cada nuevo síntoma ignorado venía acompañado de una pregunta que yo evitaba responder, y aún así seguía buscando respuestas como podía, intentando creer que alguien en algún momento encontraría algo definitivo. Fue en ese periodo cuando surgió una explicación aparentemente convincente, un diagnóstico que tenía sentido, que encajaba con los exámenes normales, con la historia clínica, con lo que los médicos veían. Cuando escuché aquello, sentí un alivio casi inmediato. Finalmente alguien tenía respuestas. No eran respuestas aterradoras. No hablaban de luchar contra una enfermedad grave. No hablaban de un cambio radical de vida. Era algo tratable, controlable. Salí de allí respirando mejor, con la sensación de que lo peor había pasado antes siquiera de empezar. Me aferré a esa falsa resolución con fuerza. Seguí el tratamiento indicado, cambié pequeños hábitos, ajusté la rutina. Por un tiempo, la vida pareció volver a su cauce. Volví a hacer planes, a reír con menos peso, a pensar en el futuro sin esa sombra constante. Mi vida aún no había cambiado oficialmente, y yo quería creer fervientemente que nunca cambiaría. El diagnóstico tardío en esa fase todavía parecía una posibilidad lejana, casi teórica, solo que el cuerpo no siguió el guión que me vendieron. Algunos síntomas incluso dieron tregua. Otros surgieron de formas diferentes. Era como si el problema hubiera cambiado de máscara. Intentaba mantener la calma, recordaba las palabras tranquilizadoras, me repetía que el tratamiento necesitaba tiempo, pero aquella sensación incómoda volvió más silenciosa, más profunda. Vivir con una enfermedad grave aún no era una realidad asumida, pero la tranquilidad ya no se sostenía como antes. Había días buenos y eso confundía aún más. En los días buenos pensaba, ¿ves? Exageré. En los días malos, la duda volvía con fuerza. Esta alternancia creaba un tipo extraño de esperanza, esperanza basada en la negación. Quería con todas mis fuerzas que aquella explicación fuera el final de la historia, que aquel fuera el punto en que todo se resuelve y sigue adelante. Nunca olvidaré aquel día en que pensé, aliviado, ahora todo saldrá bien. Pero la verdad es que incluso en los momentos de alivio, algo permanecía fuera de lugar, una especie de presentimiento difícil de explicar, pero imposible de ignorar por completo. Todavía confiaba en las respuestas que me dieron, pero ya no confiaba tanto en el silencio de mi cuerpo. La falsa resolución parecía sólida por fuera, pero frágil por dentro. Y sin darme cuenta,
Me estaba acercando al punto en que ya no se podía fingir que aquello era el final. El diagnóstico llegó en un día demasiado común para cargar con ese peso. Nunca olvidaré aquel día, no porque hubiera gritos o desesperación, sino precisamente porque no hubo nada de eso. El médico habló con calma, usó términos técnicos, hizo pausas. Cáncer de vejiga, etapa avanzada. Diagnóstico tardío. Las palabras entraron despacio, como si mi cerebro fuera con retraso respecto a la conversación. No estaba preparado. Lo escuché, pero no lo comprendí de verdad en ese instante. Todo parecía normal alrededor, pero mi vida cambió allí, sin hacer ruido. La primera reacción no fue el llanto, fue el silencio. Un silencio extraño, casi educado. Asentí con la cabeza. Hice preguntas prácticas, anoté fechas. Por dentro repetía, no sabía lo que estaba pasando. Era como si estuvieran hablando de otra persona. Yo, que había pasado por tantos exámenes normales, ahora estaba allí, escuchando algo que no encajaba con la historia que me había estado contando a mí mismo. Algo estaba mal, pero esta vez ya no se podía ignorar. Cuando se lo conté a mi familia, la reacción fue parecida a la mía, un choque silencioso. Mi esposa intentó ser fuerte, mis hijos se quedaron confundidos, mis padres se quedaron demasiado callados. Nadie sabía exactamente qué decir, nadie tenía respuestas. Notaba el miedo en sus ojos, pero nadie quería ser el primero en ponerle nombre a ese miedo. La lucha contra la enfermedad grave aún no había empezado oficialmente, pero el impacto ya estaba allí, esparcido por la sala, entre frases cortas y abrazos largos. Me sentía extraño dentro de mi propio cuerpo, como si me hubiera traicionado sin avisar. Al mismo tiempo, venía una culpa difícil de explicar. Culpa por no haber insistido más, por haber aceptado explicaciones fáciles, por haber pensado que no era nada. El diagnóstico tardío no solo duele en el cuerpo, duele en la cabeza. Duele en las preguntas que surgen demasiado tarde. Intentaba mantener la compostura, pero por dentro todo estaba desalineado. No hubo una explosión emocional en ese momento. Hubo una especie de desconexión. Funcionaba en automático. Pedía citas, escuchaba sobre la jornada del tratamiento, asimilaba información como quien lee un manual que no pidió recibir. Todavía no podía imaginar cómo sería vivir con una enfermedad grave. Aquello no formaba parte de mi identidad, al menos no todavía. Solo sabía que la versión antigua de mí se había quedado atrás, aunque no supiera quién sería de ahí en adelante. En los días siguientes, la realidad empezó a filtrarse poco a poco, en pequeños detalles. Un examen nuevo, una conversación más seria, una mirada diferente de la gente. Mi vida cambió sin un hito claro, sin un antes y después organizado. Fue todo un poco borroso. Seguía despertándome temprano, seguía tomando café, seguía respondiendo mensajes. Todo parecía normal por fuera, pero por dentro ya no era el mismo. Y fue ahí cuando me di cuenta de que el diagnóstico no había sido el evento más violento. Lo más difícil era entender que aquello no se resolvía en un solo día, que no había un botón de reinicio. La ruptura no era un momento aislado, era el comienzo de algo que aún no sabía cómo atravesar, porque recibir el nombre de la enfermedad fue solo el inicio. Vivir después de eso era otra historia. Después del diagnóstico, nada siguió una línea recta. Quien diga que existe un proceso organizado, nunca ha vivido esto desde dentro. Algunos días me despertaba fuerte, casi confiado, pensando que podría con la jornada del tratamiento, como quien resuelve un problema difícil pero posible. En otros, el miedo llegaba antes incluso que el café. Era un peso en el pecho, una sensación constante de amenaza. Viviendo con una enfermedad grave, aprendes rápido que la estabilidad se vuelve la excepción. Mi vida cambió, pero no de golpe. Cambiaba un poco cada día. La cabeza se convirtió en un terreno inestable. Culpa por no haber insistido más cuando empezaron los síntomas ignorados. Rabia por haber escuchado tantas veces que todo estaba bien, que eran exámenes normales. Tristeza por darme cuenta de que nadie me creyó cuando decía que algo no estaba bien. Y al mismo tiempo, vergüenza por sentir todo eso.
Pensaba, ¿no basta ya con la enfermedad? El diagnóstico tardío no termina cuando se da el nombre. Sigue resonando en las elecciones, en los pensamientos, en los silencios. Había días en que el tratamiento parecía funcionar. El cuerpo respondía mejor, los análisis traían algún alivio y casi creía que estaba retomando el control. En esas horas, volvía a hacer planes pequeños, cosas simples, un almuerzo fuera, un viaje corto, una conversación sin miedo. La vida tras el diagnóstico parecía algo posible, casi tangible. Pero esa sensación nunca duraba mucho. Bastaba un síntoma diferente, un retraso, una mirada más seria del médico, y todo volvía a tambalearse. El trauma no venía en forma de recuerdos claros, venía como anticipación, miedo a lo que aún no había pasado, miedo a lo que podría volver, miedo a empeorar. No sabía qué estaba pasando en muchos momentos, porque el cuerpo cambiaba, reaccionaba, se cansaba, y la mente iba con él. Dormir se volvió un desafío, el silencio se volvió ruido. Pensamientos que antes nunca tuve empezaron a aparecer sin pedir permiso. Era como vivir en alerta permanente. La identidad antigua ya no servía, pero la nueva aún no estaba lista. Ya no era quien era antes, pero tampoco sabía en quién me estaba convirtiendo. Algunas personas se alejaron, otras se acercaron demasiado. Algunas conversaciones se volvieron superficiales, otras demasiado profundas. Aprendía, casi sin querer, que la enfermedad también reorganiza las relaciones. Mi vida cambió, no solo por dentro, sino a mi alrededor, y eso también agota. Porque tienes que adaptarte mientras aún intentas sobrevivir emocionalmente. Había avances, sí, momentos de aceptación real, no forzada, días en los que conseguía reír de algo simple, sentir gratitud genuina, incluso bromear con la situación. Un humor ligero, casi defensivo pero necesario. En otros días solo quería silencio. Ningún mensaje motivador ayudaba. Ninguna frase hecha resolvía nada. Viviendo con una enfermedad grave, entiendes que la fuerza no es constancia, es adaptación. Es caer y levantarse sin saber cuántas veces más tendrás que hacerlo. Lo más difícil fue aceptar que la amenaza no desaparece. Se queda ahí, discreta, al fondo de la mente. Incluso cuando todo parece bajo control, ella observa. El diagnóstico tardío deja esa marca. Aprendes a convivir con lo incierto. La vida tras el diagnóstico no viene con manual ni con promesa. Sigo adelante, un día a la vez, intentando reconstruir algo que tenga sentido ahora. No es bonito, no es inspirador todo el tiempo. Es real, y es dentro de esa realidad imperfecta donde sigo existiendo. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo estoy, casi nunca sé responder bien. A veces digo bien, otras veces solo sonrío. La verdad es que vivir después de todo esto no cabe en una sola palabra. La vida tras el diagnóstico es un territorio extraño, donde nada es totalmente seguro, pero nada está completamente perdido. Me despierto. Hago lo que puedo, sigo, no porque sea fuerte todo el tiempo, sino porque detenerse no es una opción cómoda. El diagnóstico tardío no enseña cómo terminar una historia, solo cambia la forma de contarla. Aún hay días en los que recuerdo el pasado con una nostalgia un poco torcida, de la época en que pensaba que no era nada, que todo parecía normal y que tenía el control sobre el mañana. No siento envidia de aquella versión de mí, siento una especie de cariño ingenuo. No sabía lo que estaba pasando, y eso, en cierta forma, era una protección. Hoy sé demasiado, y saberlo cambia todo, incluso la forma de sentir alegría. El cuerpo sigue siendo un misterio. A veces responde, a veces no. Algunos síntomas ignorados del pasado aún resuenan en la memoria, incluso cuando ya no están allí físicamente. Viviendo con una enfermedad grave, aprendes a escuchar al cuerpo con más atención, pero también con más miedo. Cada sensación diferente enciende una alerta silenciosa. Algo estuvo mal una vez, y ese recuerdo nunca se va por completo. Sigo pensando mucho en lo que podría haber sido diferente, en los exámenes normales, en las respuestas que no llegaron,
en cómo nadie tenía respuestas cuando más las necesitaba. No es rencor, es reflexión tardía. Nadie creyó en mí de la forma que necesitaba, pero también sé que yo mismo me invalidé varias veces. Eso pesa, y al mismo tiempo ya no sirve de nada cargarlo como culpa. Es solo parte de la historia ahora. Mi vida cambió, pero no se convirtió en algo totalmente nuevo. Se volvió más frágil, más consciente, menos automática. Algunas certezas cayeron, otras nunca existieron de verdad. No estaba preparado para esto, pero ¿quién lo está? La jornada del tratamiento sigue, a veces más presente, a veces más distante, pero nunca ausente. Es como una sombra que camina conmigo, sin hacerse notar siempre. No tengo una gran lección que entregar. No creo mucho en las frases hechas después de todo esto. La lucha contra una enfermedad grave no transforma a nadie en héroe automáticamente. Solo revela miedos, límites, pequeñas fuerzas que no sabías que tenías. Y también revela cansancios profundos, que no aparecen en fotos ni en discursos optimistas. No sé cómo termina esto. De verdad, solo sé cómo es vivir dentro de ello ahora, un día a la vez, sin promesas, sin garantías, con preguntas que siguen abiertas y respuestas que tal vez nunca lleguen, pero sigo aquí, sigo respirando, sigo adelante, aún sin saber exactamente hacia dónde.